Modo presentación. Ahora buenas tardes, nuevamente bienvenidos. Ya siendo las 4:06 p.m. damos inicio formal a nuestro webinar número 8, que hace parte del programa de transferencia de conocimiento de las instituciones de educación superior a su entorno, que está siendo liderado por la Red de Transferencia de Conocimiento e Innovación, a la cual pertenecemos 17 universidades actualmente. Mi nombre es Dayana Sánchez, yo soy la coordinadora de la Red de Transferencia. Entonces, hoy, julio 7 de 2001, vamos a llevar a cabo el webinar número 8, como les mencionaba, que hace parte de este programa que contempla 13 webinars y que arrancó en el año 2020 y esperamos finalizar en el 10 de noviembre de 2021 con el webinar número 13, casos de éxito en la creación de spin-off. Como ustedes lo pudieron ver en la pieza de divulgación, el objetivo de este webinar, denominado Herramientas Facilitadoras para la Transferencia de Conocimiento, es presentar herramientas de gestión y análisis de tendencias que apoyan los procesos de decisión para la transferencia de conocimiento. Este webinar será liderado por parte de la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Nacional. De la Universidad Nacional contamos con la participación de Aida Fukene. Creo que se está presentando, se nos abre un micrófono por ahí, de Aida Fukene Montañez, de la universidad, creo que me sacó. Permítame un segundo que hoy no me está queriendo mucho Teams. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, sí se ve. Sí. Permítame un segundo que no me está dejando ver muy bien acá, entonces voy a recurrir a otro computador. Entonces, Aida es ingeniera industrial y magíster en ciencias de la ingeniería industrial con énfasis en gestión de la innovación, y es candidata a doctora en administración de la Universidad Nacional de Colombia. Aida lleva más de 7 años coordinando el equipo de transferencia de conocimiento de la Universidad Nacional de Bogotá, tiene experiencia en la realización de investigaciones y consultoría en gestión tecnológica y estratégica, diagnóstico, análisis de tendencia, escaneo, vigilancia y monitoreo, prospectiva, pronóstico de inteligencia, gerencia, coordinación y ejecución de proyectos de direccionamiento estratégico, competitividad y desarrollo tecnológico, con entidades como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Dirección Nacional de Planeación, el British American Tobacco, Cotecmar, entre otros. Bienvenida, Aida. Y Aida la está acompañando el día de hoy. La está acompañando, creo que Claudia Isabel pidió el control de la presentación. Permítame un segundo. Ya. Entonces, y la acompaña Sergio Cuellar de la Pontificia Universidad Javeriana, quien es microbiólogo industrial, especialista en propiedad intelectual y magíster en gerencia de la innovación empresarial. Y en la actualidad, Sergio está cursando estudios doctorales en el área de la bibliometría y apropiación del conocimiento en la Universidad Complutense de Madrid. Dentro de sus habilidades y áreas de especialidad se encuentran el manejo de herramientas y metodologías como la inteligencia competitiva, analytics, los análisis de patentes, los análisis de mercados, el manejo de bases de datos, software de minería de datos, bibliometría y cienciometría para la generación de estrategias que impulsen una correcta gestión tecnológica y de la innovación en cualquier tipo de organización. Bienvenido, Sergio. Entonces, como les mencionó Blanca, al final del ejercicio de este webinar vamos a pasar vía chat el formulario para la inscripción de nuestro próximo webinar, que es el 4 de agosto. Entonces los dejo con Sergio y con Aida, quienes al final del ejercicio van a abrir el espacio de preguntas. Muchísimas gracias nuevamente por su asistencia. Muchísimas gracias a Sergio y a Aida. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. El objetivo de este webinar, como les comentaba Dayana, es mostrarles diferentes herramientas que hemos venido utilizando desde las universidades y también desde las empresas, porque son herramientas genéricas que nos ayudan en todo el proceso de transferencia de tecnología. La vamos a agrupar en algo que conocemos como inteligencia competitiva y vigilancia tecnológica, pero realmente son un grupo de herramientas y metodologías para analizar tendencias, para analizar mercados, para ver si una tecnología es emergente, ¿sí? Para definir la mejor ruta para un producto o servicio, para diferentes procesos.
En este ciclo que les mostramos, que les hemos venido mostrando en esta serie de charlas, tenemos que la inteligencia competitiva la ponemos en la mitad como un paso 3, pero realmente, como les comenté, en la parte, por ejemplo, también de evaluación de propiedad intelectual, la inteligencia competitiva también juega un rol relevante. Ya les voy a contar mucho más qué es esto de inteligencia competitiva, pero por ejemplo, para hacer análisis de novedad, de altura inventiva, para ver si algo es patentable, para definir un mecanismo de propiedad intelectual, es muy bueno estar referenciándonos con similares, ¿no? Y los análisis de novedad son eso, es compararnos con tecnologías parecidas. En evaluación de mercados, por ejemplo, también tenemos que ir con fuente primaria, también ahora les vamos a comentar más sobre eso, ¿sí? A preguntarle a nuestros clientes si nuestras tecnologías son atractivas o no. ¿Sí? Entonces es un proceso también iterativo. Y en la evaluación financiera también es muy bueno cuando tenemos una tecnología, analizar todas las tecnologías cercanas, ¿cierto? Ver si, por ejemplo, hay gente que también ha licenciado las tecnologías, ¿cierto? Parecidas a la nuestra. Entonces, en ese sentido, la inteligencia competitiva está puesta en todos esos pasos, ¿sí? Y pues hoy queremos darles como ese abrebocas a todo lo que es la inteligencia competitiva para la transferencia de tecnología. Dejo a Aida ahora con la primera parte, ahora nos volvemos a ver. Muchas gracias, Sergio. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, perfecto, Aida. De acuerdo, gracias. Entonces, como les mencionaba Sergio, la inteligencia competitiva como esa capacidad nos permite reunir diferentes herramientas, entonces les vamos a priorizar o compartir principalmente los temas de vigilancia, en donde se hace este análisis de tendencias y también análisis del entorno a través de herramientas como Pestel. Y pues obviamente la comprensión de todo el proceso de inteligencia competitiva, tanto de manera conceptual, la primera parte en la que yo voy a intervenir, y un caso de estudio en donde pues ya van a ver la aplicación real y los aportes que podemos hacer a la evaluación de todos los desarrollos que manejamos en oficinas de transferencia, en las diferentes organizaciones, unidades de investigación, de innovación, entre otras. Entonces empezamos por los conceptos claves, en donde vamos a ver sobre inteligencia, que es ese tema de vigilancia o análisis de tendencias, y análisis del entorno. Entonces, como tal, como un contexto, es conocido que las organizaciones no pueden mantenerse estáticas en su accionar estratégico, dado que si se genera una estrategia incorrecta puede ocasionar la concentración de recursos y esfuerzos en acciones que no agregan valor. Y eso es lo que menos las organizaciones deben hacer. También hay limitaciones de recursos, de tiempos, entre otros, y es importante pues elegir una estrategia adecuada. Entonces, en este mundo tan competitivo que ya está con bastante información, bastantes desarrollos, es importante generar estrategias diferenciadas y para ello se requiere un seguimiento de las tendencias del entorno. Con este contexto, entonces, toma relevancia la información como insumo importante para la innovación, para los procesos de innovación que generamos. Y hay diferentes autores desde el continente europeo, Norteamérica, también latinoamericanos, que coinciden en darnos elementos de cómo se agrega valor a los datos, a la información, para transformarla en conocimiento y realmente en generar capacidades organizacionales que se pueden envolver o denominar inteligencia. Por ejemplo, con Juan generó la pirámide informacional, en donde a partir de la calidad de la información, pues se puede visualizar cómo se va adquiriendo valor a partir de procesos como la colección, la selección, categorización, entre otros. Y los franceses, por ejemplo, también nos hablan de que a partir de los datos se generan procesos que con la intervención de la inteligencia humana se va dando ya paso a obtener realmente valor, información de valor, y que con un análisis y sistematización pues tenemos información realmente que se puede transferir y que puede apropiarse por diferentes actores. Entonces allí relevante que añadir valor a la información y poder transmitirla es el principal propósito de los procesos de inteligencia competitiva.
la información se entiende como esos datos dotados de importancia y propósito, y que hoy las diferentes organizaciones deben convertirse en organizaciones basadas en conocimiento e innovación, y por tanto gestionar adecuadamente la información pues va a permitir lograr este tipo de propósitos. Como tal, la inteligencia ha sido definida por varios autores, por varias organizaciones también. En general se entiende o hay comunes denominadores como ser procesos sistemáticos de recolección, diseminación, análisis de la información, también de permitir evaluar y poder identificar puntos fuertes, débiles, oportunidades, amenazas. Hay otros que nos invitan a entender el proceso de inteligencia como un acceso a tiempo al conocimiento e información relevante en distintas fases de la toma de decisiones. Es más allá de pronto de un proceso, y es como esa capacidad de, en tiempos eficientes, lograr obtener información que nos dé esa posibilidad de tomar decisiones a lo largo de nuestros procesos, de nuestras actividades. Esto, pues, como les decía, diferentes autores en diferentes partes del mundo han hablado de estos temas. Tendencias ha sido bastante a nivel de los españoles y franceses, que nos dan como elementos, y pues también por formas de comunicación, pues a Latinoamérica les llega bastante la literatura de ellos. En tiempos en que Colciencias, cuando se denominaba así, genera su unidad de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, se empiezan a hacer estudios con los ministerios de Comercio, Industria y Turismo, de Agricultura, y se empieza a capitalizar y a contextualizar este tipo de herramientas, no solamente como las metodologías extranjeras que permiten realmente lograr mejorar la competitividad, sino también para que en el contexto nuestro, con las herramientas que nosotros podemos, como centros de investigación, de innovación, como universidades, podemos realmente utilizar estas herramientas. Entonces, a partir del apoyo que ha hecho la Universidad Nacional a diferentes iniciativas, se generó este concepto que entiende la inteligencia como esa capacidad de integrar y analizar información, que al transformarla en conocimiento permitirá la adecuada gestión de los recursos para el diseño, producción, mejoramiento y comercialización a través de la generación de planes y estrategias para la toma de decisiones acertadas. Entonces, no solamente es un proceso, sino es una capacidad. Esa capacidad involucra recursos, talento humano, involucra capacidad realmente en formar decisiones informadas, en que se generen en las organizaciones decisiones informadas. Entonces, es importante saber qué es y qué no es la inteligencia competitiva o a qué se refiere. Inteligencia competitiva es información, o se puede referir a información que ha sido utilizada para la toma de decisiones. Es una palabra clave la toma de decisiones aquí para estarla relacionando con este tema de inteligencia competitiva. Y no solamente es un reporte de datos. También está relacionada con ser una herramienta de gestión para definir estrategias. Esta es una herramienta, como también denominamos este webinar, que es transversal a muchos procesos, y como Sergio nos comentaba en la ruta de transferencia que hemos venido compartiéndoles desde la red TT, nos permite dilucidar y tener información para muchos de los procesos que se dan a lo largo de esta ruta. Entonces, no puede relacionarse tan solo con búsqueda en bases de datos, sino que realmente genera elementos para definir estrategia. También está relacionada con elementos de ser un proceso o de incluir procesos continuos y sistemáticos, además de participativos. Y no solamente una persona que sepa manejar bases de datos y que sea gomosa en la información, o un informe que esté con muchos gráficos, o una unidad que se encargue de eso, sino que realmente involucra a muchos participantes de la organización, que están detrás de un desarrollo tecnológico, que pueden ser interesados en apropiar esos conocimientos. Entonces, realmente es muy participativo. También está asociado con ser un análisis de capacidades internas
y de dinámicas del entorno. No solamente un análisis exclusivo de la competencia o de nuevas tecnologías. Realmente se evidencian ese tipo de cosas, pero es más de capacidades. Acción también está relacionado con la acción con propósito definido, no solamente como una colección de informes sin revisión. Realmente allí hay una intervención pues del talento humano para que se dirija ese propósito y se llegue a algo concreto que realmente dé esa capacidad de tomar decisiones informadas. También se asocia con una visión a largo plazo, no solamente con información urgente para uso inmediato. También, y por último, está asociado con ser liderado por personas y dirigido a personas. No solamente algo que debemos tener como un proceso que esté liderado por software y tecnología avanzada, que no esté orientado a personas, sino que allí se procesa mucha información y bueno, entonces realmente esto es para que se genere esa capacidad, como lo hemos venido indicando. ¿Cómo es el proceso que se evidencia de la inteligencia competitiva? Vamos a darles 4 ejemplos de los flujos y pues la coincidencia de las etapas que existen. Por ejemplo, Ashton en el 95 generaba este proceso de 6 etapas en los cuales pues iniciaba pues atendiendo a las necesidades con un plan. Espéreme, yo le bajo porque aunque usted no crea, estoy en una conferencia. Ok. En principio, entonces se genera un plan para hacer esas actividades de inteligencia. Todo inicia con la planeación, en donde entendemos esas necesidades y enfocamos realmente hacia dónde queremos orientar la información y la colecta de la información que vamos a tener disponible. A partir de eso, pues se hace ya todo el proceso de búsqueda, de análisis de esos datos, que posteriormente con los procesos realmente de analítica, de procesamiento de la información, donde realmente software de apoyo nos ayuda a tener información de valor que nos permite realmente generar unos productos que den respuesta a esas necesidades y aplicar los resultados cuando ya realmente también los involucramos en nuestros procesos de los cuales partimos y daríamos una respuesta, entonces ya estaríamos generando esa capacidad, esa inteligencia y luego podríamos evaluar el programa para seguir aportando en ese proceso, en ese sistema de inteligencia realmente. Uno de los procesos, el siguiente que también es pues similar, ustedes van a encontrar muchas etapas similares, proviene de España, han generado una norma de certificación, así como también nosotros tenemos en Colombia, en Icontec, una norma para vigilancia tecnológica que está enmarcada en los procesos de gestión de innovación y de investigación e innovación. Se tienen estas etapas en donde empieza desde la identificación, allí esta identificación es tanto de las fuentes de información como de las necesidades de información, donde serían posible identificar este tipo de información, o sea, las fuentes específicamente, y los medios de acceso a esas fuentes de información. Posteriormente, pues, se hace una planificación con los recursos, entendiendo qué recursos necesitamos para generar toda la dinámica del proceso. Se hace parte a las etapas operativas de búsqueda, tratamiento y validación de la información, en donde esos productos de vigilancia pues tendrán una puesta en valor y permitirán distribuir la información para que con esos resultados pues se deriven en acciones y se apliquen en los entornos de interés. Obviamente con procesos de calidad todo tendrá medición, análisis, mejora, y estará muy vinculado al área estratégica o directiva de las organizaciones. Un tercer proceso que también se ha estructurado específicamente para oficinas de transferencia de resultados de investigación es el expuesto por la Universidad Javeriana, en donde ese ciclo de inteligencia competitiva parte también de esa necesidad, se coordina un plan con los desarrolladores, los creadores, se generan búsquedas de información de diferentes ámbitos, se construye esa información que permita realmente generar señas en diferentes procesos, se normaliza, se hace el análisis y se documenta y comunica para realmente tomar ciertas decisiones. Esto lo vamos a ver muy aplicado en el caso que nos va
a socializar, Sergio. Y finalmente les comparto la estructura del proceso generado también desde la Universidad Nacional con los estudios sectoriales que se han acompañado en los diferentes entes de gobierno, en donde ustedes pueden ver que hay procesos igual similares, los componentes que se tienen, uno en donde se capta información, pero esta captura de información aquí se ve más relacionada con diferentes herramientas como el análisis de desempeño, benchmark, vigilancia tecnológica, que inclusive hay más designaciones de la vigilancia, puede haber vigilancias comerciales, estratégicas, que más adelante ya les voy a precisar. También elementos de prospectiva u otras herramientas de gestión que nos permiten consolidar datos, consolidar elementos para que podamos procesar en este segundo componente donde se genera conocimiento, esos procesos de análisis y generación de valor a ese tipo de datos y de información, y en el componente 3 en donde realmente se formula e implementan estrategias y hay un proceso de seguimiento. Entonces allí ya se dan las bases para la toma de decisiones. Entonces son formas diferentes de abordarlo, pero más allá de los procesos y de la denominación que se dan en las diferentes etapas, sí es importante que ustedes tengan presente que la inteligencia es esa capacidad, no solamente es un conjunto de actividades secuenciales, sino que es algo más allá de procesos y actividades rutinarias, sino que involucra además otras herramientas y se alimenta de ellas para tomar decisiones, para que la información que tengamos disponible, ya sea información estructurada, no estructurada, diferentes fuentes, pues realmente tengamos esa capacidad de analizarla, de incorporarla a la estrategia y de tomar decisiones de acuerdo pues a las prioridades y a las necesidades que se hayan identificado. Entonces voy a pasar a explicarles también otras herramientas que están involucradas en ese gran proceso de inteligencia competitiva. Empecemos, por ejemplo, con los análisis de desempeño. Una de las herramientas para hacer análisis de desempeño se denomina PESTEL. Estos tienen origen en el 67, cuando se empieza a hablar de análisis del entorno empresarial y se contemplan 4 factores, específicamente el factor político, el factor económico, el factor social y el tecnológico. Sin embargo, en el 86 ya se empieza a hablar de un análisis un poco más integral en donde se involucren componentes macroambientales en la gestión estratégica y pasa a denominarse ya no solamente el análisis PEST, sino el análisis PESTEL o PESTAL, por el componente ambiental o ecológico y además por el componente legal. Entonces, como tal, esta herramienta pues, nos va a permitir hacer un análisis estratégico del contexto o del entorno actual. Es un gran elemento para saber el hoy, cómo estamos hoy, qué elementos del entorno realmente nos generan algunas oportunidades o barreras y complementado con herramientas como la vigilancia que nos ayudan al análisis de tendencias, pues realmente nos da mayor información para luego completar todo el ciclo de inteligencia. También pues hay autores que han querido hacer aportes a este tipo de herramientas. Entonces se habla de la herramienta PESTEL y cuando hay un componente adicional que es el industrial, o PESTALE cuando se habla también del componente ético, o finalmente el PESTALT con D cuando se habla también de un factor demográfico. ¿Cómo se realiza, por ejemplo, este proceso de análisis del entorno? Básicamente se tienen 4 procesos, 4 actividades dentro de este proceso. Es realizar una lluvia de ideas sobre los factores que afectan, ya sea el sector, la empresa o el desarrollo específico que se esté evaluando de pronto en las unidades de innovación. Luego se hace una calificación del impacto de cada uno de esos factores, se trabaja sobre un plan para abordar estos factores e integrarlos a una ruta tecnológica o plan de la organización o empresa. Entonces allí importante saber que esta lluvia de ideas pues se hace con expertos, se analiza la información a partir pues de los que están involucrados allí y entonces allí hablaríamos de un tipo de información primaria con esa experticia que tienen los diferentes actores.
Existen plantillas que nos van a permitir pues guiar como estos procesos. Por ejemplo, se listan los factores catalogados en cada uno de los factores que ya expusimos, tanto políticos, económicos, sociales, etcétera, y se les da una calificación, una cuantificación. ¿Para qué? Para que luego se pueda realmente clasificar como ese impacto que tiene y determinar esas oportunidades si los impactos son positivos o como barreras de entrada si esos impactos han sido negativos. Entonces, para precisar qué tipo de factores pues se evalúan, realmente en los ejemplos que se van a dar, pues ustedes van a encontrar diferentes ejemplos o acciones y diferentes componentes que realmente deben ser evaluados cuando se está hablando de estos procesos de innovación, de desarrollo tecnológico, de investigación. Entonces, en factores políticos, por ejemplo, que evalúan de qué forma la intervención del gobierno puede afectar algo, está como mencionado un factor denominado como cambios de gobierno y sus programas electorales. Algunas veces esas prioridades que se generan en los planes de desarrollo pues permiten que realmente se genere una oportunidad para algún tipo de innovación, para algún tipo de emprendimiento, para que realmente se cambien formas de hacer las cosas. Entonces se impulsa a veces más los temas medioambientales o a veces de pronto recursos naturales que se tengan potenciales en ciertas regiones. Entonces eso puede guiar y puede ayudar a que pues se prioricen ciertos desarrollos o acciones que se vayan a tomar en cuenta dentro del plan estratégico. También dentro de los factores sociales que se evalúa la cultura, religión, creencias, hábitos, preferencias, entre otros, se pueden encontrar factores como el nivel de educación, las modas, los patrones de compra. Entre los factores económicos que considera cómo el entorno macroeconómico nacional e internacional puede afectar, se estarían evaluando temas como mercados potenciales, poder adquisitivo, productores, temas de tratados de libre comercio, que abren oportunidades para ver, por ejemplo, si es importante incluso proteger o no proteger algo como una estrategia desde el punto de vista comercial y económico, no solamente tecnológico. Ahora pasando a los factores tecnológicos, que son los que evalúan los aspectos técnicos que pueden afectar en algo. Entonces allí se evaluarían temas como tecnologías sustitutas, esos competidores, los niveles de desarrollo tecnológico, si están en crecimiento o en obsolescencia y si realmente los recursos se deben destinar a continuar esos desarrollos, tendencias de desarrollo posterior, porque seguramente con fuentes y pues los expertos van a conocer como qué se está dando en el entorno, pero seguramente que esto, y como lo vamos a ver, se complementa mucho con las demás herramientas. Por ejemplo, con la vigilancia, nosotros vamos a poder identificar en información científica que son niveles de desarrollo iniciales, eso como hacia qué se proyecta. Entonces seguramente que hay indicios de esas tendencias de desarrollo posterior. Caso allí, por ejemplo, con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el 2006, cuando tal vez ninguno de nosotros conocía que era una aplicación móvil, con los diferentes análisis que se realizaban y con las vigilancias que podíamos realizar, pues se priorizaron las aplicaciones móviles para ser un eje de desarrollo para Colombia. Y pues también estamos viendo ahora que hay mucho de aporte gubernamental para que se incentiven este tipo de acciones y ya también hemos visto que sí está inmerso en nuestro cotidiano vivir. Entonces elementos y pues también experiencias que les compartimos de cómo hace 15 años podíamos identificar ese tipo de aspectos. Dentro de los factores ecológicos o ambientales se evalúa de qué forma el medio ambiente afecta o puede ser afectado. Entonces elementos como la contaminación, el cambio climático, consumo de recursos no renovables o los temas de reciclaje también pueden estar impactando la toma de decisiones para continuar un desarrollo y los proyectos que estamos realizando. Y dentro de los factores legales o jurídicos se evalúa el cumplimiento de leyes. Entre ellos, por ejemplo, está el tema de libertad de operación, cuando, por ejemplo, al evaluarse un emprendimiento, puede decir, yo puedo generar este desarrollo acá, este producto, aunque ya esté protegido, qué oportunidades tengo o con quién debo aliarme. Digamos que son factores que se deben tener en cuenta.
los aspectos de propiedad intelectual que pueden asegurar incluso un mayor mercado, salud, seguridad laboral y temas de regulación de sectores, porque obviamente pues necesitamos tener esa evaluación del entorno que favorezca los proyectos que estemos evaluando. Entonces allí complementamos, digamos, como con estos factores, cerramos como ese tema de análisis vestal que nos genera una evaluación del hoy, de cómo estaría y en qué entorno está nuestro proyecto al hoy. Con la vigilancia, entonces, también hace parte de esas herramientas que complementan toda esa generación de capacidades de inteligencia. Entonces, ¿qué significa esta herramienta o qué entenderíamos por vigilancia? Es el proceso que permite identificar las evoluciones y novedades de información interna y externa de los sistemas productivos con el fin de determinar y comunicar esas oportunidades y amenazas, así como los principales referentes en el mundo que permitan evidenciar la posición en el entorno y soportar la toma de decisiones hacia el desarrollo de nuevos procesos, productos, alianzas, entre otros. Aspectos importantes: que la información interna y externa proviene de información estructurada. Alguna información también puede provenir de información no estructurada, pero la metodología de la vigilancia, que impacta mucho los procesos de inteligencia, es de tener un proceso organizado, selectivo y sistemático. Y esa selectividad permite o se alimenta de recursos informacionales que las tecnologías de la información y comunicaciones nos han permitido también ya acceder a información estructurada de bases de datos científicas, de bases de datos tecnológicas, por ejemplo, que contienen información de relevancia tecnológica como son las patentes, también información comercial en donde hay estudios y análisis robustos sobre diferentes sectores. Entonces, todo este acceso a información estructurada lo aprovechan los procesos de vigilancia para que en ese proceso organizado y sistemático sea eficiente el lograr detectar esas oportunidades y amenazas y asimismo comunicarlo para que se integre con otras herramientas y se pueda realmente direccionar esa toma de decisiones. Entonces, la vigilancia también por referencias conceptuales pues toma como elemento para direccionar los diferentes procesos las 5 fuerzas de Porter o el tema de competitividad, y se habla que por cada fuerza de Porter podría haber una vigilancia. Igual existen más tipos de vigilancia, digamos que el apellido que se le coloca a esta herramienta depende del insumo, del recurso de información que tengamos. Entonces se habla de diferentes tipos de vigilancia. Puede estar la vigilancia estratégica, que contempla varios elementos de las 5 fuerzas de Porter. También se habla de la vigilancia competitiva, cuando de pronto nos enfocamos a esos nuevos competidores. Se habla de vigilancia legal, se habla de vigilancia comercial y se habla de vigilancia tecnológica. Y todo este tipo y este conjunto de vigilancias que podemos hacer cuando lo integramos con cada una de esas fuentes de información y con otras herramientas, analizamos y realmente damos esa estructuración hacia el direccionamiento estratégico y tomamos decisiones y lo ponemos en acción para que realmente eso genere pues un impacto en la competitividad, en el desarrollo económico, en la innovación. Realmente allí estamos hablando de inteligencia. Para hacer este tipo de procesos es importante definir una ruta. Entonces hay necesidad de orientar los ejercicios a través de unas preguntas clave. Uno de ellos es cuál es el objetivo de la vigilancia o de esos procesos de inteligencia, que también al tener ese concepto global pues va a ayudar a direccionar muy bien estos ejercicios. También otra pregunta direccionadora es qué debemos vigilar, qué información debemos buscar, dónde las localizamos, cómo tratar y organizar esta información, a quién comunicar la información, cómo proveer la implicación de la organización y qué recursos vamos a destinar. Específicamente en recursos, pues allí nos demandan un tema importante de fuentes de información, tales como los recursos informacionales de bases de datos científicas, que las universidades poseemos bastantes recursos y que igual los aliados que estén aquí, empresariales, de organizaciones externas a las universidades, seguramente que podrán encontrar
en las universidades aliados para acceder a este tipo de información o para hacer convenios y articulación para que se puedan generar análisis de este tipo. No solamente hay información científica, sino también tecnológica a través de bases de datos de patentes, que hay unas en acceso abierto, otras que son acceso comercial, ejemplo PathLab, Clarivate, Derwent, entre otras, y otras fuentes de información que actualmente están siendo de mucha relevancia son las redes sociales en las cuales, pues, por ejemplo, redes profesionales como LinkedIn nos van a permitir también encontrar esos expertos que nos van a poder ayudar también en análisis como el PESTEL e información comercial, y aquí pues ponemos algunos ejemplos. Pero además de esas fuentes de información, también necesitamos pues software para poder abordar toda este conjunto de información que vamos a recibir, porque ya ahora los motores de búsqueda pues nos van a dar muchísimo acceso y el proceso sistemático nos va a ayudar a encontrar de manera eficiente cómo podemos resaltar cierta información de importancia. Entonces, para ello pues también se vienen generando diferentes herramientas como el SoftBT, VantagePoint, creo que es el más conocido en estos procesos de vigilancia e inteligencia. Está IntelliJ, BuzzBeaver, que es una herramienta también de software libre y que permite la visualización de todo este tema de información y con los diferentes indicadores que puede haber de frecuencia, relacionales, entre otros, pues allí vamos a determinar realmente cuál es esa información de valor y vamos a poder mejorar los análisis de toda esa información. Aquí aspectos organizacionales, por ejemplo, Argentina ha apostado bastante por estos temas, así MinCiencias también ahorita pues fundamenta mucho de los proyectos en que hayan aspectos que sustenten el estado del arte de los proyectos con temas de vigilancia tecnológica. Entonces se encuentran, por ejemplo, en Argentina una guía nacional de inteligencia, de vigilancia e inteligencia estratégica, en donde pues hay diferentes ejemplos, referencias a software que ustedes también podrán encontrar. Ya terminando esta parte conceptual, los beneficios para la toma de decisiones, entonces, ¿cuáles van a ser? Nos van a permitir este tipo de herramientas al integrarlo, pues anticiparnos a cambios en el entorno, reducir riesgos e incertidumbres, facilitar la creación de alianzas y redes, minimizar los riesgos actuales o previsibles, aporta también al proceso de toma de decisiones, como lo hemos dicho, y la planeación estratégica, nos permitirá innovar por medio de oportunidades e ideas, diferenciación de los competidores, porque ahí ya vamos a entender cómo están, qué tecnologías los están impulsando, cuáles son sus desarrollos y podemos generar mayor valor, diferenciarnos para que realmente podamos estar generando allí o dando diferenciales de innovación. Alerta sobre tendencias tecnológicas, comerciales y el entorno, básicamente reforzando como cada uno de los ámbitos en los cuales les hemos dicho se puede aplicar este tipo de herramientas. Y ya concluyendo, pues como resumen, básicamente tenemos otras dos diapositivas. Este proceso o estas herramientas operativas de análisis y procesamiento de información, tanto información estructurada como lo pudimos ver en la vigilancia, como información de expertos con el análisis del entorno, está enmarcado dentro de todo esta capacidad que es la inteligencia competitiva, que pues obviamente también tiene un proceso, pero que va más allá a ser la capacidad para la toma de decisiones. Se involucra dentro de los procesos de gestión de innovación, de gestión de conocimiento y nos aporta a la transferencia de tecnología y conocimiento. Entonces, como conclusión, es parte de un proceso más amplio, nos permite a través de generar esas estrategias, de saber esas oportunidades, barreras, generar diferentes escenarios, rutas que realmente impacten en esas posibles innovaciones, en esa estrategia de innovación que nos va a dar pues ese paso de las ideas a las oportunidades y que posteriormente nos permite llegar realmente al mercado y consolidar lo que se entiende por innovación. Entonces hasta acá esta parte conceptual y vamos entonces a darle paso a Sergio para que nos comente ya cómo se han implementado este tipo de elementos en una evaluación de desarrollos específicos. Sergio. Gracias, Aida. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí. Listo, perfecto. Bueno, entonces como Aida les comentó,
pues una explicación muy profunda y muy relevante sobre las diferentes herramientas que se cruzan alrededor de la inteligencia competitiva y cómo la inteligencia competitiva hace parte de un proceso mucho más amplio, ¿no? Ahora lo que queríamos mostrarles era un caso de estudio con una tecnología universitaria, que yo creo que también puede ser transversal a tecnologías de empresas, en el que vamos a ver pues varios de los análisis que les comentó. Esto lo hicimos Sergio Collar, yo no pedí Alejandro Betancourt. Una de las problemáticas más graves pues, que yo creo que tenemos a nivel mundial es la parte de accidentes de tránsito. Sí, yo creo que es una problemática que todavía no está solucionada, ¿no? Muchas personas sufren accidentes, muertes, y las pérdidas no solo son para las familias, sino también para todos los stakeholders, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde la universidad, un estudiante de doctorado precisamente, empezó a desarrollar un sistema que apoyara la parte de manipulación con gestos de la mano de dispositivos en los automóviles y también con señales de la voz. Sí, yo creo que ustedes deben conocer el Google Assistant, el Google Home que se puede manipular, que pueden manipular cosas en la casa, pero acá estamos buscando, el estudiante encontró que la desconcentración que da también por hablar, también es mucho mayor que cuando uno hace gestos con la mano. Entonces lo que estaba buscando él era desarrollar algo que le permitiera, con todo el tiempo en la mano en el timón, ¿sí? Manipular el radio, manipular, no sé, el celular, ¿cierto? O manipular un head-up display. ¿Qué es un head-up display? Es un elemento que ponemos en el parabrisas que nos permite ver Waze, que nos permite interactuar con el automóvil, que nos permite ver las condiciones del motor, condiciones de llantas, etc. ¿Sí? En ese sentido, entonces, nosotros desde la universidad lo primero que quisimos revisar fue si eso tenía potencial comercial. Es uno de los primeros pasos que siempre debemos hacer cuando comenzamos con una tecnología. ¿Qué es más complejo? Hacer investigación de mercado con entrevistas o con fuentes secundarias. Claramente es mucho más complejo con fuentes primarias, ¿no? Con las entrevistas y encuestas. ¿Por qué? Porque toca tener mucho más tiempo, mucho más recursos, que a uno le contesten puede ser mucho más complicado. Muchas veces lo que ocurre es que hay reportes que nos dan información completa, ¿sí? Entonces, una de las primeras buenas prácticas que les queremos transmitir es que reconozcan que pues también hay estudios y fuentes secundarias que nos pueden dar muchísima información. Adriana nos mostró varias bases de datos, ¿cierto? Que según el estado de desarrollo de la innovación nos pueden servir para hacer nuestros estudios. Por ejemplo, Factiva es una base de datos muy buena para sacar información comercial, ¿sí? O Bloomberg también para sacar información comercial. Para ese estudio, entonces, nosotros tomamos diferentes fuentes de información, tanto libres como de pago. Usamos una que se llama Linknoid, que se la recomiendo, es súper buena, porque tiene todos los niveles de innovación. Tiene la información científica, la información tecnológica, la información comercial, información legal, información de pruebas clínicas. Si lo recopilan todo en esta fuente de información. Es de pago, pero es bastante buena. Hay otra base de datos que se llama Orbis, que es una fuente de información comercial, también muy recomendada, que nos permite sacar información, por ejemplo, de alrededor de unas 500 empresas. ¿Sí? Si uno le coloca los nombres de las empresas, él los busca automáticamente, o nos permite sacar los reportes financieros de 30.000 empresas o más. Es bastante interesante y tiene empresas de todo el mundo. También para este estudio usamos Clarivate Derwent, que es una base de datos de patentes, que también es muy interesante porque los expertos de esta fuente de información hacen análisis de novedad, de altura inventiva y de la aplicación de cada una de las patentes. Entonces nos pueden indicar directamente cuáles son los posibles usos que pueda tener una tecnología. Nos puede abrir el panorama competitivo. Usamos también una que se llama LexisNexis, que también es bien interesante para información comercial, que tiene información de muchísimas empresas del mundo y muy específica. Así que yo creo que una de las grandes dificultades que tenemos al momento de hacer análisis de la competencia es que no encontramos información, no sé, del sector lácteo, pero no específicamente de probióticos con lactobacilos, por ejemplo. ¿Sí? Crunchbase también es otra base de datos muy buena, otra fuente de información que tiene información sobre spin-offs, empresas que están surgiendo, que están en rondas de inversión, ¿sí? O que están comenzando hasta ahora. Y LinkedIn es también una fuente gratuita que nos puede dar muchísima información de la competencia y adicionalmente nos puede dar información, como les comentaba día, de posibles clientes, ¿sí? Finalmente los clientes nuestros van a ser personas naturales, ¿no?
a pesar de que la venta de las tecnologías universitarias normalmente va con empresas, esas empresas están representadas por personas naturales. Bueno. Perdón. Como les había comentado ahí, un análisis básico que es en todas las actividades de administración de máster y más en estos análisis de inteligencia competitiva, son los análisis de las 5 fuerzas de Porter. Saber quiénes son los competidores, segmentarlos, quiénes son esos clientes, cuáles son los productos sustitutos, quiénes son los nuevos jugadores, cuáles son los proveedores, cómo diferenciarlos, ¿cierto? Cómo segmentarlos, cómo reconocerlos, no sé, ubicación geográfica, número de inventos, actividad en I+D, ¿sí? Productos o servicios. ¿Sí? Todos estos análisis son básicos al momento de saber el potencial comercial. Yo les voy a mostrar con mucho más detalle. En este caso, en este estudio que hicimos para la tecnología de manipulación con gestos de la mano y la voz, traigo a colación este estudio que lo sacamos de una fuente de información que se llama Frost & Sullivan, que es muy buena porque nos da la información específica de otros sistemas que también tenían manipulación con gestos de la voz, ¿sí? Y nos daba como una perspectiva de cómo sería ese mercado de 2017 a 2025. Claramente, pues esto está también revolucionando el mundo para varias cosas. Entonces comenzamos con este análisis y luego lo llevamos a hacer un análisis de diferenciales, otra metodología de inteligencia competitiva. Esto lo sintetizó Johnny Cass en su libro sobre startups, y él comentaba, tenemos que saber primero cuáles de nuestras tecnologías o nuestros productos o servicios, cuáles son nuestras ventajas competitivas más fuertes y compararlas. ¿Cómo se puede hacer esa comparación? En primer lugar, con fuentes secundarias. Pero luego debemos ir a preguntar al cliente, ¿usted cuál cree que es el diferencial de esta tecnología? Para eso van las entrevistas, llamando investigación de mercados, muy casada con la inteligencia competitiva, ¿sí? Entonces, en este caso nos dimos cuenta de 2 ventajas fuertes, que era la manipulación simple y segura y la visualización manual con los gestos de la mano y la visualización de condiciones del vehículo. Son como los más relevantes. Nos quisimos centrar en esta. Nuevamente, los investigadores creen que tiene que tener muchas ventajas para que una tecnología sea transferible y no es así. Con una ventaja que se tenga se puede generar una muy buena propuesta de valor. Otro análisis que hicimos en estos estudios y que son muy utilizados son los análisis de curva S. En este caso les muestro curvas de difusión de la tecnología. Es qué tanto se está difundiendo a partir de la ciencia y tecnología e innovación cierto producto o servicio, o cierta tecnología, porque puede ser que todavía ni siquiera esté comercializándose. ¿Sí? Entonces nosotros primero, en este caso lo vimos con patentes, pero uno también puede ver la curva de adopciones, ver cuántos clientes están empezando a utilizar mi producto. ¿Sí? Eso, uno empieza a hablar de innovadores, de TX, ¿sí? Los primeros que empiezan a probar los primeros prototipos, que en software se llama prototipo A y prototipo B. ¿Sí? Acá, en ese sentido, uno acá también puede evaluar qué tanto está apropiada. Y según el estado de desarrollo, uno debe tomar una estrategia u otra, ¿no? Porque puede ser que el tamaño de mercado en tecnologías muy emergentes no sea muy relevante, pero puede ser que hay otra señal que indique que sí puede ser fuerte, por ejemplo, por la inversión de los fondos, ¿sí? Entonces, con esta metodología, identificamos eso, se llama curva S, y en este caso se llama el ciclo de vida tecnológico. En este caso también analizamos los posibles jugadores. Como les había comentado anteriormente, es relevante saber quiénes son las empresas más fuertes. Acá usamos inteligencia artificial que nos permitió separar los diferentes clústeres que componen a los solicitantes de patentes. Acá se me fue la imagen. Acá en el eje X lo que pusimos fue la cantidad de inversión en I+D. Y en el eje Y pusimos la cantidad de impacto basada en las citaciones recibidas. Con esta información pudimos segmentar, y normalmente una lección que hemos aprendido en las oficinas de transferencia es que nuestros clientes están más por acá. Son los que pues son empresas más pequeñas, empresas que se les puede conversar a nivel internacional. A nivel nacional, los clientes para las universidades y pueden ser empresas grandes. Si se dan cuenta, acá las empresas grandes son grandes multinacionales, ¿sí? Otras cosas que también nos hemos dado cuenta con los estudios y ya con la experiencia es que muchas veces esos clientes no se encuentran en el país porque nuestras tecnologías son demasiado disruptivas para el ecosistema local, el ecosistema de innovación local. Entonces nos toca buscar gente por fuera. Y una de las formas a partir de las patentes. Esto lo hicimos tanto a nivel tecnológico como a nivel comercial. Acá pueden ver algunas de las empresas que encontramos. Izquierda, separamos las que son spin-offs, empresas pequeñas, y derecha las empresas grandes. Fíjense que hay como unos 3 tipos de jugadores. Las spin-off
las empresas grandes que estaban más como en la parte ya de computación, ¿cierto? Y en varias industrias, y empresas de autopartes como BMW y como Volkswagen. Otros análisis que son claves al momento de ver el potencial comercial es el tamaño de mercado. En este caso, el tamaño de mercado de las empresas que hacían exactamente lo mismo o jugadores nicho, excluimos Amazon, excluimos Google, porque eso nos van a decir mentiras y no vamos a encontrar exactamente cuántas son las ventas en este tipo de productos, o es más complejo. Con los jugadores puros, hicimos una relación y encontramos que era un mercado de 3 millones de dólares. Eso nos daba como un indicio, la tecnología puede ser que no sea tan buena para, o está todavía demasiado emergente. Pero viéndolo de abajo, la parte ya de capital de 126 millones de dólares, nos mostró, no, sí es un mercado que puede ser muy potente, porque hay gente que le está invirtiendo a eso. Hay empresas que están trabajando con eso, hay una gran cantidad de inversión a nivel mundial. Hicimos el análisis de factores macroeconómicos que ahí ya les comentó. Sacamos análisis de drivers y barreras de entrada. Esto es súper importante porque puede ser que uno tenga un tamaño de mercado fuerte, puede ser que su tecnología sea novedosa, puede ser que tengamos varios diferenciales, ¿sí? Puede ser que el cliente se la haya validado, pero si tiene una barrera de entrada de regulación que no lo va a dejar salir al mercado de una forma fácil, o sea, por ejemplo, industria farmacéutica con pruebas clínicas, pues es de tomar una decisión de pronto de esperar un poco más para empezar una transferencia tecnológica, sino más bien es continuar con el reforzamiento de toda la actividad investigativa. Bueno, y también otros análisis clave en todos esos procesos de evaluación tecnológica y de ver el potencial comercial de una tecnología es el TRL, análisis del estado de madurez, comenzando por algo que esté en una investigación muy básica, ¿sí? Un TRL1 hasta el TRL9 que ya está listo para comercializar. En este caso nuestra tecnología estaba entre TRL4 y 5. Y con todo esto venimos a una metodología que reúne todos estos elementos que se llama los análisis de riesgos. Nosotros adaptamos una metodología de la Universidad de Notre Dame que nos parece muy relevante para poder evaluar si una tecnología realmente tiene potencial o no. Entonces nos dimos cuenta, primero, si está en rojo, pues son cosas que son mucho más complejas para comercializar. Si está en una parte muy inmadura, por ejemplo, la tecnología está en laboratorio y los demás elementos están bien, podría ser un buen factor para continuar con la transferencia de tecnología. Dependiendo del estado de desarrollo y del momento, cada una de esas variables puede tener más peso. Acá analizamos la validación con los clientes. Entonces, en este caso, hemos visto que era un problema validado cuantitativamente. Nos dimos cuenta que el problema era relevante a partir de la información secundaria, por las ventas que tenían los jugadores de la industria. Empezamos a ver los competidores y encontramos que habían algunos que satisfacían parcialmente las necesidades de mercado. En ese momento no teníamos toda la información de los posibles sustitutos, ¿sí? Entonces que empezamos a tratar de revisar esta información. Nos dimos cuenta que el tamaño de mercado, a pesar de que a nivel de los jugadores puros era bajo, a nivel de la inversión sí era alto. Entonces lo consideramos como una luz verde. Estábamos entre una prueba piloto y una mente real, entonces también lo consideramos como una luz verde. Un aspecto clave para esas tecnologías es que tengan un equipo que apoye a la comercialización, conseguir un gerente, ¿cierto? Conseguir que no todos los investigadores tengan una formación, que tengan habilidades comunicativas también. Es muy importante tener un plan de financiación. Si una tecnología que está por ahí guardada en un escritorio y escondida no se puede explotar a nivel de transferencia tecnológica o es muy complejo. Entonces ese elemento también era clave. En este caso, pues el investigador es muy emprendedor, pero no tenía casi equipo. Entonces también era otro factor clave. El factor de propiedad intelectual también es muy importante, que contemos con ciertos elementos de novedad, que tengamos una posibilidad de tener libertad de operación, lo que les había comentado a día, es decir, que no dependamos mucho de tecnologías paralelas, ¿sí? Y que haya posibilidad en nuestra patente también de proteger ampliamente. En este caso estábamos entre amarillo y verde. Y las barreras de entrada, pues todas las tecnologías tienen barreras de entrada, pero estas se pueden mitigar, según lo que observamos hasta ese momento. Luego, ¿qué hicimos? Luego de conseguir toda esa información secundaria, el paso siguiente es la validación con entrevistas y encuestas. Nuestro paso fue ese, entonces empezamos a validar el problema, la solución, el tamaño del problema y el tamaño de la solución. Hicimos 15 entrevistas, usamos como base LinkedIn y también toda la información de los inventores que estaban en las patentes. Hicimos Social Network Analysis, una metodología que le permite a uno saber cuáles son los nodos, los investigadores más centrales que más colaboración tienen con otros. Hicimos eso también.
hicimos varias preguntas, pero entre esas, la primera fue, ¿usted cree que los gestos con la mano para manipulación de objetos en los automóviles es relevante? También preguntamos sobre sustitutos. ¿Usted cree que hay sustitutos que sean fuertes para el mismo objetivo? Y la otra que nos empezó a sonar en ese momento era qué otras aplicaciones podría tener esa manipulación con gestos de la mano. Fuimos a varios países, tuvimos la oportunidad de hablar con Continental de China, de la India, en Colombia tuvimos la oportunidad de hablar con algunas empresas, en México hablamos con Volkswagen México, en Estados Unidos hablamos con una empresa que se llama Hotway, que les muestro los resultados, fíjense que eran de varios lugares del mundo. Y hablamos también con gente del MIT, es decir, stakeholders de varios elementos. Y una de las cosas más ricas que encontramos de esta validación ya con fuente primaria, luego de hacer esta recolección de información con fuente secundaria, es que les parecía interesante el producto, ¿sí? Tuvimos una conversación bien interesante con Iván Klavukov, que era el CEO de una de esas empresas pequeñas en Head-Up Displays. Él nos dijo, miren, nosotros teníamos para la manipulación de los objetos una manilla. Y nos decía, me parece que puede ser un poco incómodo, porque no piensan en algo más pequeño, ¿sí? Y también nos dijo, ¿por qué no piensan en algo que no utilice tantas señales? Nuestro sistema funcionaba con 5 señales. Él nos decía, ¿por qué no lo hacemos con 3? Firmamos NDA y todavía seguimos en conversaciones con ellos, ¿sí? Para ver si es posible trabajar con la tecnología. Esta tecnología después la decidimos patentar en Estados Unidos y en Colombia. ¿Cómo tomamos esa decisión? Con toda la información que habíamos recolectado al principio y con las entrevistas hicimos un estudio de fases nacionales y definimos dónde estaban las empresas que más comercializaban ese tipo de productos. Otra fuente de información muy rica es saber dónde están los países que desarrollan la tecnología a nivel de patentes, dónde protegen ellos también. ¿Sí? Cuando uno tiene la patente, las patentes tienen algo que se llama el principio de territorialidad. Entonces, eso permite definir que cada uno puede proteger una tecnología en un país o en varios. Claramente, por cada país va a ser más costoso. Ahí empezamos a definir esos países que podrían ser como interesantes. Si se dan cuenta, en los mapas se ve que China, Estados Unidos siempre son fuertes en varios elementos, los países asiáticos. Pero realmente, al final, nosotros tomamos la decisión de irnos a Estados Unidos y a Colombia, también porque manejamos brokers en estos países y nos facilitaban también la comercialización. Y cada costo de patente puede ser muy alto. Esta tecnología se mueve muy rápido también. Con todo ese análisis de riesgo y análisis de fuentes primarias, tomamos la decisión de a qué países íbamos. Si se dan cuenta, hemos hablado muy claramente de cómo de cómo la información o la vigilancia nos da elementos para la inteligencia, es decir, la toma de decisiones. ¿Sí? Y luego, algo también muy importante que nos comentó Iván, la persona de Hardway, la persona, por ejemplo, de Continental, miren otros usos, porque no miran algo más pequeño. Entonces decidimos hacer un nuevo prototipo. Cambiamos de nuestro wearable, de nuestra manilla, a este Smart Ring, que le pusimos como nombre Security Ring. El Security Ring, entonces empezamos a ver con fuente secundaria, otra vez el loop se repitió sistemáticamente, ver que estaban a nivel comercial. Esto lo hicimos con un software que se llama Boss Vigor, como les comentó Aida, que le permite a uno ver las diferentes aplicaciones y se dan cuenta, y creo que ustedes también ya lo saben, porque si uno como cliente lo reconoce, los wearables están muy metidos en salud y bienestar. No sé, cuando uno sale a trotar, que le permita medir las pulsaciones del corazón, etc. ¿Sí? Bueno, vimos a nivel de patentes que estaban haciendo con gestos de la mano. Vimos lo que estaban en autopartes, pero queríamos ver otras industrias. Vimos muy fuerte la parte de computación, de manipulación del celular. Lo vimos súper relevante. Y destacamos por el número de inventos, que otra vez se me quedó por fuera, y las citaciones, los usos más importantes. Encontramos que la parte de movimiento y de manipular cosas con la multimedia y de cosas del hogar con anillos. Entonces, por ejemplo, imagínense ustedes haciendo una señal de 1 o 2, apagar las luces. Si usted es una persona que tiene alguna limitación, no sé, una persona muda, pues eso le puede servir muchísimo, ¿sí? O, por ejemplo, con todo esto del COVID, pues se pueden abrir muchísimos mercados para esto. Realmente también nos dimos cuenta que esta parte de los anillos, ya saliéndonos de todo lo de autopartes, también tiene un mercado gigante. Y nos pareció también muy interesante para seguirlo. Y en la parte de seguridad tuvimos una aplicación muy relevante. Viendo los problemas de seguridad que existían en el país y con todo lo que pasó en las protestas, quisimos empezar a ver posibles aplicaciones hacia este mercado. Y estamos en este momento en eso. Es una historia que todavía está vigente. Tuvimos la oportunidad de, en 2 semanas, hace 2 semanas, empezar a hablar con taxis libres,
con todas las herramientas de inteligencia, filtrar los que son CEOs, son gerentes, que son líderes, los filtramos y logramos una dos reuniones virtuales y una reunión presencial, y están de acuerdo en hacer un prototipado. Y en esas próximas semanas vamos a tener reunión con estas dos empresas. Eso es algo de marketing AB. Estamos viendo el uso de seguridad que nos permita, por ejemplo, con los taxistas, que haciendo un movimiento le pueden avisar a sus compañeros de que están en peligro. Pues es una aplicación simple, no va a ser incremental, pero puede salvar vidas, ¿no? Que creo que es el final de lo que deberíamos buscar: innovación, generar valor. Y eso es el estudio. No sé qué preguntas tienen sobre todo lo que hemos hablado. Muchas gracias. A ver, ¿qué preguntas hay por ahí? ¿No tenemos preguntas? A ver, Juan. Sí, que sale el micrófono. Sí, es que yo casi tampoco puedo prender el micrófono. Listo, Entonces empezamos con las preguntas. Le pedí ayuda a Blanca porque voy a ingresar a ver si se me mejora la señal. Parece, bueno, algo interesante. Me interesa más los anillos. No, pero no veo claro cómo se pueden manipular elementos con anillos. Yo puedo censar cosas con anillos, puedo involucrar los sensores dentro de los anillos, pero enviar gestos, información de atraco, información de seguridad con anillos, no lo veo claro. ¿Me podría explicar cuál es la idea? El anillo detecta ciertos movimientos específicos de la mano que no son tan naturales, como por ejemplo hacer así, o hacer dos veces. Es un anillo flexible. Es un anillo que te detecta a partir de electromiografía los movimientos de tu mano y a partir de ciertos tipos de sensores. Del dedo, y también lo tienen con dos dedos. Sí. Tienen dos anillos, tienen con diferentes sensores. Claramente pues no soy experto en la materia, pero con sensores tú haces ciertos movimientos que no son tan naturales y puedes mandar el mensaje de alerta. Para este caso. Con dos anillos separados, ¿no? Dos anillos, sí, con el dedo índice y medio. Lo puedes hacer. Estás en este momento, ¿no? Puedo tener un código, sí, puedo tener un código. Puedo tener un morse con esos dos anillos. Sí, eso es. Pero, por ejemplo, otra cosa que vimos interesantes era, por ejemplo, para hacer mouse de computadores. Entonces, tú con los dedos manipular el computador. Estamos en eso, ¿no? Estamos en eso. Todavía no sabemos. No sabemos si lo podemos vender o no, pero estamos en eso. El que hayas hablado de eso, Sergio, gracias. Dale. Listo. Me imagino que la de la manilla, pues tiene toda la posibilidad de todos los movimientos de la muñeca, ¿no? Y ahí hay posibilidades de infinitos códigos. Por la rotación, la pronación, la supinación, que te da infinitos códigos. Sí, aunque el investigador se fue más por este anillo porque era mucho más cómodo, mucho más preciso. Eso también utilizan ahí redes neuronales detrás para eso, pues inteligencia artificial para todos esos procesos, que es lo que está de moda, ¿no? Pero no es tuyo lo del anillo, es simplemente un ejemplo que traes a colación. No, es de la universidad, Digo, mío no es. Bueno. Sí, no tengo acciones en eso, pero sí es de la universidad. Bueno, muchas gracias. Dale. Gracias. Sergio, tenemos dos preguntas en el chat. Una es de Viviana Benavides. Pregunta, ¿cómo se financiaron las mejoras de la tecnología? ¿Cómo se financiaron? Parte por la universidad, parte también por el trabajo de doctorado y también parte de inversión del estudiante. Él es emprendedor y también le metió mucha plata. Pues estamos en eso. Ahorita estamos viendo si hay posibilidades con taxis libres. Lo que estamos pensando es que ellos van a poner la gente, van a mejorar su app para eso. Entonces sí, pues hay colaboración tanto con la industria como con la universidad y también del emprendedor, ¿no? Que no se ocurre. Tiene muchas posibilidades militares, de aplicaciones militares. Sí, señor. Fíjate que eso lo vimos, por ejemplo, con los estudios de patentes. Hay muchísimas cosas ahí. Estamos en eso. También tuvimos la oportunidad de hablar con la Universidad de California, de Riverside, y nos decían, nos parecía bien interesante el proyecto, pero de pronto la parte de automóviles no es tan buena, más bien busquen otra aplicación. Y por eso también llevamos al estudio a
a ver los otros diferentes usos. ¿Sí? Sí, listo. Listo. Pregunta Víctor Escobar, ¿cuántos prototipos realizaron antes de tener uno final? Uy, yo pienso que como unos 3 prototipos. 3 prototipos. Eso fue una tesis de doctorado. 3 prototipos grandes, seguramente hicieron más pruebas de los mecanismos de interacción, del movimiento. Sí, eso seguramente hicieron muchos más, pero 3 prototipos grandes. Perfecto. No sé si hay alguna pregunta, alguien quiere participar, que levante la mano. De la manilla, ¿no? De la manilla. De la manilla y el anillo. Y el anillo todavía estamos prototipando, yo creo. Sí. Porque nos dijeron en Taxis Libres, no, miren, hagámoslo más pequeñito. De pronto, bueno, ahí estamos creando. Eso es innovación y así es. Sí, así es. Bueno. Muy bien. Dios y la patria los proteja y los premia. Muchas gracias. Ojalá sea así. Sergio pregunta a Ana Alicia Guzmán, ¿cómo sería un modelo de distribución de un producto? ¿Cómo sería un modelo de distribución de un producto? Esa pregunta para mí no es clara. Pues nos toca buscar el mecanismo. Acá lo que estamos pensando es dárselos a los taxistas gratis, ¿sí? Con el modelo de negocio y que se pagues por la app. Realmente cobrarlo súper económico, no sé, no más de 3.000 pesos. Eso puede ser una de las formas. Puede ser un modelo exitoso, ¿no? O, por ejemplo, darles una parte gratis, que es otro tipo de modelo de innovación, ¿no? Que ustedes como lo ven en las aplicaciones, nos dan, no sé, la primera parte gratis y, por ejemplo, ya más interacción, no sé, por ejemplo, que con el radio, con el Waze, que les paguen, que nos paguen. Freemium, creo que se llama ese tipo de modelo. Mire, Sergio, insisto en que para todos los policías es muy importante, para todos los detectives, muy importante. Sí, señor, eso lo pensaron y él se basó también en esa idea porque la novia la robaron, hicieron el paseo millonario. Entonces él dijo, pues yo voy a tomar como ese mercado y eso es bueno también al momento del pitch, ¿no? Como contar esa historia de enamoramiento, porque ustedes saben que un pitch es enamorar a la gente, enamorar al inversor. Ahí vamos. Es decir, tiene muchas aplicaciones. Listo. Pregunta Clara Marixa Montoya. Como experimentación podría ser gratis y de los resultados lanzarlo a plataformas. No es una pregunta, es una recomendación. Una afirmación. Sí, eso podría ser una forma. Y Víctor Escobar nos dice por suscripción puede ser una opción. Sí, todas las ideas nos sirven. Todo lo que nos digan nos sirven. Ahí estamos y pues vamos a ver cuál funciona mejor, ¿no? ¿Alguna otra pregunta de nuestros asistentes? No veo manitas levantadas ni más preguntas en el chat. Acá llegó otra pregunta. Clara Maritza Montoya, ¿cuánto tiempo llevan con el proyecto? Llevamos alrededor de unos 3 años, 4 años. Ya tenemos patente en Estados Unidos y patente en Colombia y acabamos de lanzar, buscar una provisional en Estados Unidos también, ya con el nuevo invento. Viendo como las opciones de también patentar y buscar mercados internacionales. Muchas gracias. Les recuerdo diligenciar el formulario de asistencia y de evaluación del webinar. Muchas gracias. A ver si vemos alguna otra pregunta o alguien quiere participar, que levante la mano. Ok, no mano, Felipe. ¿Felipe? No sé. Asesor innovación. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Mi nombre es Laura. Quería preguntarte, porque mencionabas lo de la patente, ¿cómo fue, digamos, ese proceso mientras ustedes les concedieron la patente? ¿Trabajaron en algo con el proyecto o se retomó, digamos, eso ya fue una vez que les concedieron la patente? Y en ese aspecto, pues a partir de ahí, ¿cómo se ha dado ese proceso, pues de, digamos, transferencia al mercado? Teniendo presente que pues nace en la universidad lo que entendí. Gracias. La patente todavía no está concedida, es una solicitud de patente, son 2 solicitudes de patente y una provisional. Estamos ya en proceso de evaluación. Lo que se hace normalmente es que uno trata de mitigar el riesgo. Con esa metodología que les mostramos, de ver el tamaño de mercado, de ver que uno valida con posibles clientes, que existe potencial, uno valida que si tienen una oportunidad, se hace un análisis de patentabilidad, que
que se mira que es novedosa, que cumple con los requisitos, ¿sí? Que no vamos a perder el tiempo con la tecnología, o que es una tecnología que es protegible y no protegible, que es defendible, que es diferente. Es decir, que podemos ir a esos lugares, a esos países y decir, usted me la está copiando, ¿sí? En ese sentido, miramos todo eso y paralelamente vamos haciendo ambos procesos, ¿sí? Normalmente uno, cuando ya tiene la solicitud, tú ya tienes cierto nivel de protección, porque ya si alguien empieza a vulnerar cuando te la concedan, tú puedes hacerlo eso retroactivo, ¿sí? Lo que sí no debes hacer es hacerlo después de que no debes hacerlo, empezar a divulgar la tecnología sin haber hecho al menos una solicitud, o sin mantener el know-how en secreto, porque eso sí te puede causar problemas después de propiedad intelectual. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Dale, Laura. Bueno, creo que no hay más preguntas. Invitando a participar del próximo webinar. Está el link en el chat. No sé si hay alguna otra pregunta. Dayana, tienes la palabra si quieres hacer el cierre, por favor. Perfecto. Sí, es que hoy no me ha querido mucho esta plataforma. Pues gracias, Sergio, gracias, Aida. Definitivamente este tipo de espacios aportan mucho a todos estos procesos que estamos llevando en las instituciones en todos los niveles, tanto los que hacemos parte de las oficinas de transferencia de las áreas, los departamentos de investigación, departamentos de extensión, como a nivel de Sergio por ese juicio y esa rigurosidad en este, como dicen en los noticieros, esta emisión pueden verla por la página web www.redtei.com. En máximo 2 días vamos a colgar el video de la grabación de esta sesión. Muchísimas gracias a todos y los esperamos el próximo, siempre se me olvida la fecha, Blanquita, el próximo el 4 de agosto con el webinar El ADN de la Spin-off. Muchísimas gracias a todos por su participación y que tengan un bonito final de tarde. Un abrazo a todos, chao, chao. Chao, Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao a todos. Que estén muy bien, buena tarde. Gracias, Dayana, por la invitación. Chao, chao a todos. Dayana coordina desde la Universidad Nacional. No, Dayana coordina desde la Universidad Piloto de Colombia. Ah, bueno. Listo, gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Buena tarde.